Gracias al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Creo que es una bendición enorme la que el Señor nos permite y nos concede el estar una vez más en su casa para adorarle, para bendecirle y glorificarle. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y vamos a pedirle al Señor que sea Él ministrando, llenando nuestros corazones con su presencia, y que sea Él renovando nuestras fuerzas, renovando en cada uno de nosotros la gracia de su Espíritu, para que podamos adorarle, para que podamos servirle y para que podamos una vez más decirle, Señor, cuánto te amamos. Digámosle al Señor: Padre, gracias, Señor, en esta preciosa hora, porque tu Espíritu Santo nos ha dado, Señor, en esta tarde, en este día, el privilegio una vez más de poder estar en tu casa con el propósito, Señor, y el deseo de exaltar tu nombre, porque tú eres el único que debe ser glorificado y exaltado por los siglos hasta los siglos, Señor. Y en esta tarde pedimos que seas tú ministrando los corazones, ministrando la vida, ministrando las almas de aquellos que venimos con el deseo, Señor, de oír y recibir tu palabra en esta hermosa hora. Padre, desde ya pedimos que seas tú ministrando, Señor, a través de los cantos, a través de las alabanzas, a través de la predicación de tu palabra, Señor, que llegue a los corazones y a las vidas que tanto necesitan recibir, Señor, este maná que viene del cielo para la salvación de todo aquel que le necesita. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Gracias a Dios. Y abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11. 21 de diciembre del año 2025, lección 16. En esta tarde vamos a hablar algo acerca del nacimiento del Salvador, el nacimiento de Cristo. Gloria al Señor. Decíamos que el texto clave a meditar en esta tarde es Lucas, capítulo número 2. Por este día se deja de lado la enseñanza que venimos dando, hermanos, recibiendo a través del Evangelio de Juan, y vamos a tener una breve pausa para hablar acerca del nacimiento del Salvador, Jesucristo. Gracias a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oye, qué lindo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La verdad central de este texto es: Jesús nació para ser el Salvador del mundo. Esa es la verdad central de esta enseñanza. Jesús nació para ser el Salvador del mundo. Gloria al Señor. Y hoy, hermanos, en estos tiempos es fácil que aún nosotros los creyentes nos dejemos llevar por las tradiciones y podamos, hermanos, de alguna o de otra manera celebrar con nuestras familias, ya sea en nuestros hogares o en los de ellos. Pero la realidad es esto, que se hace con un pensamiento en el cual se tiene en mente que se está celebrando el nacimiento del Salvador. A través, hermanos, de esta lección, esta lección tiene un propósito, y el propósito es poder, hermanos, regresar a la realidad espiritual que nos ayude a centrarnos en las verdades que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos compartir con los demás acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cuál es el propósito entonces de esta lección? Regresarnos a la realidad, hermanos, y de esta manera nosotros podernos centrar en esa verdad bíblica y poder compartir con todo aquel que todavía no ha venido al Señor Jesucristo estas verdades. Hoy, óigame bien, los propósitos de Dios se cumplen, y esa es una de las verdades, que los propósitos de Dios se cumplen después de siglos de espera. Hermano, hay momentos en que Dios dio palabra y esa palabra se cumplió en su momento dado, palabras con relación
a Cristo. Entonces, y en cada uno de estos eventos, la mano de Dios fue clara y fue evidente en cuanto a todo lo que rodeaba, en cuanto a todos los aspectos y circunstancias que rodeaban la vida y el nacimiento, hermanos, de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, la Biblia nos da un ejemplo en los pasajes que vamos a leer en esta tarde, y en esos ejemplos existe una verdad aún histórica paralelo a lo que la Biblia está enseñando. La Biblia, hermano, es una fuente no solamente de información espiritual, sino también es una fuente de información histórica. Y el capítulo 2 de Lucas, que vamos a meditar en esta tarde, nos provee mucha información anexada a información secular, histórica, que hablan de estos eventos con relación al nacimiento de Jesús. Y me gusta tanto porque en cuanto a estas narrativas históricas que se hablan, hermano, aquí en este capítulo, no solamente hay archivos de historiadores de esas zonas, sino que aún hay recopilación histórica de otros escritores, de otros pensadores que recopilaron información de eventos que simultáneamente se estaban dando exactamente en esa fecha. O sea, eso es lo impresionante de esto, que el escritor de Lucas aborda algunos aspectos tan profundos, espirituales, pero al mismo tiempo aborda algunos aspectos históricos que se pueden comprobar al dedicarnos a estudiar, hermanos, estos aspectos que vamos a ver a continuación. Entonces, se habla de estos eventos. Y esto significa, hermanos, que Jesús nació con un propósito. El propósito de mostrar que la palabra de Dios, a través de su palabra, a través de la Biblia, es veraz. Y que cada profecía bíblica en cuanto al nacimiento de Él se iban a cumplir. Y sí, hermanos, se cumplieron tal como el Señor lo había mencionado anteriormente. Entonces, esa es una realidad que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la historia del nacimiento de Jesús para algunos es un problema, hermanos. Y óiganme bien. Y el problema es que la historia del nacimiento de Jesús se le ha prestado más atención en relación a los acontecimientos que los, ¿cómo diríamos?, escritores y pensadores seculares muestran. Entonces, en muchas ocasiones yo he escuchado a algunos hermanos que prefieren contar la historia de la película, la historia de un programa de televisión, y no resaltar lo que la Biblia nos enseña. Entonces, de una o de otra manera, esta verdad se ha ido distorsionando. Hermano, se ha ido poniendo borroso, porque se le presta más atención a estos acontecimientos seculares que a los eventos que la misma Biblia históricamente nos está dando. Entonces la gente a menudo no se da cuenta de este milagro el cual realmente la Biblia nos enseña, que no es un milagro realmente para una celebración, sino que es un milagro que trajo esperanza, que trajo, hermanos, vida a este mundo, a través del nacimiento de Jesús. Y para eso le voy a invitar a que en su Biblia lea conmigo el capítulo 2, versículo 1 y 5 del Evangelio de Lucas. Hay muchos detalles realmente en cuanto a estos. Hay muchos detalles no solamente bíblicos, sino muchos detalles históricos que respaldan esta realidad. Y dice el Señor en su palabra de la siguiente manera: aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y oiga lo que dice en el 2.
Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. Resalta aspectos históricos. Y si usted investiga estos eventos, usted va a encontrar estos relatos tal como lo está diciendo el escritor de la Biblia. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea y de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Oiga bien, la cual estaba encinta. Las circunstancias del nacimiento de nuestro Señor, hermanos. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús, hermanos. Un estudio cuidadoso del nacimiento de Jesús revela cómo se cumplió la voluntad de Dios a través de todas las circunstancias que rodearon este acontecimiento. Y Lucas lo está dejando claramente. Pero en este nacimiento no solamente fueron esas circunstancias, sino que el cumplimiento profético de muchas profecías bíblicas en cuanto a ese nacimiento, que de una o de otra manera la Biblia lo relata como un acontecimiento rodeado de humildad, hermanos. El nacimiento de Jesús, rodeado de humildad. Y Mateo 6 dice algo que nosotros vamos a encontrar también en relación con un pasaje de Miqueas 5:2, cuando dice que Jesús, hermanos, óigame bien, si usted lo leemos, Mateo 2:6. Dice Mateo 2:6. Oiga lo que dice. Y tú de Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y estas mismas palabras las citó anteriormente el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Y Mateo toma esta porción y la resalta, hablando acerca de cómo el Señor tenía que salir, óigame bien, antes de que naciese, los padres del Señor tuvieron que salir, ¿de dónde? De Nazaret, hermano. Y viajar hasta dónde? Hasta la ciudad de Belén, la ciudad de David. Y viene Mateo y dice proféticamente, porque de Belén saldrá, hermano, de Belén saldrá un Salvador. Y este es el Salvador, no solamente para Israel, sino para toda la tierra. Pero viene Lucas y retoma ese pensamiento, viene y nos dice cómo fue el episodio en que María y José tuvieron que viajar hasta ¿dónde? Hasta Belén, hermano, y exactamente estando ella en Belén, se cumple la palabra. Imagínense, hermano. El viaje fue largo. El viaje era cansado. ¿Y saben por qué le digo todo esto? Porque María y José tuvieron que viajar aproximadamente 161 kilómetros, que equivale a 100 millas. ¿Cuántos días pudieron haber viajado? Tal vez José yendo él solo unos 3-4 días. Pero yendo con María, se tardaron aproximadamente entre 5, 6, 8 días. ¿Por qué, hermano? Porque la situación de ella ya era delicada. Tenían que ir despacio. La pregunta es, en la preocupación de María, el niño podía haber nacido antes. Pudo haber nacido en el camino. Pero dice la Escritura, casualmente, que ella llegó a Belén para cumplir, hermano, la palabra del Señor. Llegó a Belén. Entonces, y aparte de eso, hay otras profecías claves que se cumplen en relación a este evento. Isaías 7 predijo acerca de cómo una virgen concebiría y daría a luz un hijo, hermanos. Entonces,
Y su nombre, dice Isaías, sería llamado Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Y Mateo 1, 22 al 23 relata esa palabra profética. Pero luego habla acerca del lugar de su nacimiento. Y Lucas dice que él venía de Nazaret y tuvo que nacer exactamente ¿a dónde? En Belén, para que la profecía se cumpliese. Hermano, María tuvo que soportar ¿cuántos kilómetros? 161 kilómetros, 100 millas. Probablemente ya habían dolores de parto, según el relato histórico. Pero hermano, la palabra tenía que cumplirse. Si para un hombre este viaje era cansado, ahora imagínese usted las condiciones de esta mujer. Pero sin embargo, allí se ve los propósitos y la mano de Dios obrando en ella para que ella pudiese soportar ese largo viaje hasta la ciudad de Belén, donde se cumpliría la palabra. Entonces, y otro aspecto muy importante en cuanto a este asunto, dice Lucas que descendieron a Belén, hermanos. Dice en el 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad, ¿de dónde? De David. Y óiganme bien, dice que él era descendiente directo, ¿de quién? Del rey David. Y él viaja de Judea, hermano, así dice, él viajó de Galilea a Judea, que es la ciudad de David. Y él nació ¿a dónde? En Belén de Judea, que es la ciudad de David. Y Jeremías 23:5 dice que Jesús fue, hermano, profetizado en aquel día, dando el Señor evidencia de su descendencia directa del rey David, y que él nacería exactamente en la misma ciudad donde nació David. Vean, hermanos, no es una casualidad, es una realidad. Entonces, pero luego vienen otros aspectos que algunos podrían decir, entonces, ¿por qué hay mucha contradicción en la Biblia? No hay contradicción. Porque luego algunos vienen y dicen, entonces, ¿por qué se le llamaba Jesús de Nazaret? Si él nació en Belén. ¿Se da cuenta, hermano? Hay muchos aspectos que a veces por falta de conocimiento las personas piensan que la Biblia se contradice. Pero aún este evento ha sido profetizado. Entonces, se registra este evento, hermanos, de una manera tan maravillosa. Pero el versículo 1 y 2 dice que en aquel entonces se realizó un censo que fue promulgado por Augusto César. ¿Quién era Augusto César? Augusto César recién había llegado al poder del imperio y él quería, hermanos, hacer esta actividad con dos propósitos. Una era para recaudar los impuestos que él, como emperador de este imperio, debía, hermanos, recibir de cada uno, tanto de las ciudades como de las naciones que estaban sometidas bajo el gobierno. Dos, el propósito de este censo, que fue general, se había realizado históricamente, dice hace poco, en Egipto, hermano, en toda la nación de Egipto, y se realiza con el propósito, uno, recaudar fondos, dos, ver cuántos hombres había que podían, hermano, servir en el ejército de Roma, obligadamente, para servicio militar obligado. Entonces, esa fue la intención de César, pero luego él añade y dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, los registros muestran que Augusto César, quien gobernó desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo, realizó, hermanos, según Lucas, este censo, y la historia certifica, hermanos, historiadores
aparte de la Biblia, certifican que el reinado de Augusto César fue exactamente en ese periodo. Entonces, desde el 27 antes de Cristo hasta el 14 aproximadamente después de Cristo. Durante el mandato, dice, de Cirene como gobernador de Siria. Entonces, existen algunos debates en cuanto a Cirene, hermanos, o Cirenio, como se conoce también en otras versiones históricas, en cuanto a su fecha, en cuanto a su origen. Entonces, ¿cuál sería la intención de Lucas haber dejado ¿cómo diríamos? Esas confrontaciones ahí? Bueno, nosotros nos cuesta averiguar, pero el Señor sabe por qué, hermanos. Entonces, tanto José como María eran descendientes del rey David. O sea, imagínense qué exacto fue Dios en cuanto a su palabra. José era descendiente. ¿De dónde era? ¿De qué tribu era David? Judá. María era descendiente ¿de dónde? De Judá. Entonces, por lo tanto, era necesario que tanto él y ella hicieran este viaje. Pero, hermano, la palabra es tan exacta que si no se cumplía la palabra en José, de todas maneras se cumplía a través de María. ¿Por qué? Porque tanto José como María eran descendientes de Judá, hermano, que es la tribu del rey David. Entonces, vea bien. Entonces, un viaje, hermanos, decíamos que entre 4 o 5 días, probablemente, algunos dicen que podría haber sido menos. Pero como decía, si vamos solo varones, llegamos más rápido. Y si vamos con las esposas, vamos un poquito más despacio. Pero hermano, si nuestras esposas van en la condición que iba María, digamos 5 días, hermano, probablemente. Pero que la palabra se cumple, hermano. Entonces, Jacob había profetizado sobre su hijo Judá que el centro del reinado no sería quitado de su linaje, según Génesis 48:10, dando, hermanos, a entender que un nuevo rey surgiría de esta nación. Y en este caso, Lucas viene y dice, allí va a nacer Jesús. Y no dice van a nacer, allí nació Jesús, dice Lucas, en Belén. Entonces, Dios, hermano, realmente en su palabra es tan lindo. La palabra Belén significa casa de pan. Yo creo que la mayoría lo sabíamos, ¿verdad? Belén significa casa de pan. ¿Se recuerda la enseñanza del domingo pasado? Sí. En la enseñanza del domingo pasado decíamos que Jesús hace una declaración que solamente la dice Juan. ¿Y cuál es esa declaración? Yo soy el pan de vida. Entonces Jesús viene y nace ¿a dónde? En Belén, que significa casa de pan. Oiga, qué lindo, hermano. ¿Cómo relaciona Dios tantas cosas y tantos detalles? Hermano, realmente uno se queda impresionado. Pero luego viene la palabra, lea conmigo el nacimiento, hermano, de Jesús. El 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Oiga bien. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El nacimiento de un rey. Hermano, el lugar del nacimiento de Jesús es una prueba innegable de cuán grande es el amor de Dios para con esta humanidad. Cuán grande realmente es el amor de Dios para esta humanidad. Existen algunos factores que podríamos tomar en cuenta en cuanto a esta enseñanza. Realmente, hermano,
Voy a dejarle esto porque posiblemente no lo volvamos a oír o a recibir esta enseñanza nuevamente. Dice que para ser empadronados con María, su mujer, y oiga la frase, desposada con él, la cual estaba encinta, en el 5. La palabra desposada con él nos está dando a entender que ella aún no era su esposa. Amén. Aún no era su esposa, pero sin embargo era su prometida. Note ese detalle. No era su esposa, pero era su prometida. Entonces, el problema para él es que dice que Belén era la ciudad de sus antepasados, la casa de José, hermano. Ahora la pregunta es, el lugar de origen de donde nosotros venimos, pregunto, hermanos, ¿ya no vive nadie, pariente nuestro o conocidos nuestros en ese lugar? ¿Ah? ¿Quedan parientes, hermanos? Entonces la pregunta hoy es, ¿José y María no tendrían ningún pariente en ese lugar? Pero Lucas viene y dice, está encinta y no están casados. ¿Ah? Entonces hay ley, hay una ley bíblica, hermanos. Hay una ley religiosa y una ley también tradicional a la cual no permitía eso. Porque aún es más, la ley dice que ella tenía que haber sido apedreada desde el momento que se supo que estaba encinta y no era de José. Tenía que ser, oiga, hermano, detalles tan impresionantes que nos está dando Lucas. Desposada con él, la cual estaba encinta. Como decían nuestros hermanos, nuestros antecesores en la iglesia, estaban en pecado. Digo hoy porque parece ser más común esto, ¿verdad? Pero nuestros antepasados estaban en pecado. Note ese detalle. Segundo, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar para ellos en el mesón? Hay una tradición judía que dice, y aún por mandato divino, que si algún extranjero llegaba y pedía que se le diese un lugar donde pasar esa noche, ellos, como una obligación tanto religiosa como moral, tenían que recibirlos en casa. Pero la Biblia aquí viene y nos dice, no había lugar para ellos. Y aún es más, ellos estaban en una obligación religiosa aún mayor al ver que aquella mujer estaba encinta. Pero el mesonero dijo, no hay lugar para ustedes en este lugar. No hay lugar para ustedes en este lugar. ¿Por qué sería, hermanos? ¿Por qué sería que le cerraron la puerta? ¿Por qué sería que aún ni siquiera un amigo, un pariente le pudo acoger a él? Porque no se trataba, hermanos, de María y José, se trataba de una profecía, ¿cómo diríamos? De un cumplimiento profético. Pero sin embargo, nadie, hermanos, abrió las puertas de su casa. Porque estaban en pecado. Segundo, hermanos, estaban cerca de una fiesta muy importante. Y al estar cerca de una fiesta muy importante, estaba prohibido que todo hombre y mujer se contaminara con sangre.
¿Y qué pasó, hermanos? Detalles. Entonces la historia nunca nos está proveyendo información extraordinaria, hermano. Entonces, de una o de otra manera, si no le abrían la puerta, ellos, por convicción y por temor y reverencia a la palabra, ellos no querían contaminar el hogar de otros. Y otra versión más poderosa es que, hermano, al estar en una situación económica como la que se ve hoy en nuestros países, es que al ser ellos de una posición económicamente muy escasa, o sea, ser pobres, el ser pobre no sé por qué ha sido un delito todo el tiempo, hermano. Entonces, al ser ellos muy pobres, nadie les quiso abrir la puerta, hermanos. ¿Por qué? Porque según algunos historiadores, este censo no se realizaba en 5, en 10, en 15, en 20 días. Este censo podía durar un año, año y medio, hermano, y nadie iba a cargar con una responsabilidad como esa al ser ellos como pobres. No se halló lugar para ellos. Entonces, por tal razón, dice la Escritura que él tuvo que nacer, en el versículo 7, y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y lejos, hermano, de la realidad religiosa, él no nació en una chocita. Él nació en una cueva. Es una cueva el lugar donde él nació. Y hay evidencia histórica, óigame bien, que dice que el lugar donde él nació era una cueva. Y se nos ha enseñado en algunas oportunidades que el lugar donde él fue acostado era, hermanos, un comedero para animales. Sí, un comedero para animales. Pero a nosotros se nos dice y se nos ilustra en los libros que era hecho de madera, tablas y arreglado. Pero dicen algunos historiadores que normalmente estos lugares, sus comederos eran hechos como altares de piedra, no madera. Entonces, la realidad entonces de la Biblia nos enseña, hermanos, que a pesar de las situaciones difíciles en las que él vino a este mundo, nos evidencia cuán grande ha sido y es el amor de Dios para nosotros. No era un ranchito, era una cueva, hermano. Y si no me cree a mí, no se preocupe, busque la otra Biblia en San Google, busque. Y óigame bien, San Justino, que nació sobre el año 100 aproximadamente en Israel, él señaló y llamó el lugar donde Jesús había nacido en sus escritos como una cueva. Entonces, una cueva que estaba en la parte de atrás de un mesón o de una vivienda. Y en esa cueva es donde ellos guardaban los animales en este tiempo. Y entonces, ¿en dónde dice él que nació San Justino? En una cueva. Y óigame bien, el emperador Adriano, para profanar la fe y la religión que enseñaba acerca de este Jesús, dice que él buscó el lugar de nacimiento donde Jesús había nacido, y dice que él adentro de ese lugar construyó, algunos utilizan la palabra bosquecillo, dando a entender que es un lugar lleno de plantas y cosas dedicado a realizar actividades paganas. ¿Adentro de dónde? De una cueva. Entonces hay registros que dice que este Adriano construyó ese lugar religioso no adentro, sino arriba de las piedras donde Jesús había nacido. Y óiganme bien, y en ese lugar dice que él hizo un templo pagano dedicado a Adonis.
en el año 135 después de Cristo aproximadamente. Con ello profanó, según él, la fe acerca de este Jesús. Acerca de Jesús, quien había nacido, ¿a dónde? En una cueva, hermanos. Y hay evidencia. Hay imágenes, hay fotos del supuesto lugar. Entonces, y esto de una u otra manera nos está evidenciando cuán grande fue el amor, hermanos, de Dios para con nosotros, y el amor de Cristo Jesús para con nosotros, que siendo rey, Él vino para estar con nosotros en este mundo como hombre, aún teniendo que nacer en lo más bajo, hermanos. Por eso la expresión acerca de Él es que Él se despojó de todo poder, honor y gloria, dándonos, hermanos, esa claridad. Entonces, y hay otro punto que usted tiene que notar, que notar Lucas ahí. Y dice, y dio a luz un hijo primogénito. La palabra primogénito, que se entiende como el primero. Entonces, dándonos a entender que él, hermanos, era el primero de muchos. Hablando en el sentido familiar, era el primero de más hijos. Hermano, por aquella cuestión de religiones, usted tiene que tener estos argumentos. Entonces, después de esto, cuando él nace, el ángel da un anuncio, hermano. Vamos al versículo 8. Vamos al versículo 8. ¿Qué dice el 8? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oiga qué lindo, es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El mensaje, hermanos, que anuncian los ángeles. ¿Cuál es el mensaje que anuncian los ángeles? Hermano, es el mensaje de las buenas nuevas. ¿Quién es las buenas nuevas? Las buenas nuevas es Jesús mismo. Porque trae esperanza, traía vida a aquellos que estábamos perdidos. Pero hoy, hermano, quiero enseñarle otra realidad. En la Biblia se nos narra cuando dice que Jacob le dijo a José: ve y busca a tus hermanos. Y dice que José lo buscó ¿por cuántos días? ¿Por cuántos días? Anduvo, hermano, varios días hasta que encontró un lugar donde ellos habían estado, y le dijeron a José: estuvieron aquí hace como 3 días. O sea que habían andado mucho tiempo fuera, hermanos. Entonces, una realidad de la Biblia es, y óigame, y una realidad es que muchos de estos pastores, al igual que los hermanos de José, tenían mala fama. Oiga bien, hermano, ¿por qué? Porque eran hombres que iban de paso, hermanos, de viaje. Ellos llegaban, los animales pastaban y se iban. Entonces, ¿a qué es lo que los quiero llevar? Que la mayoría de pastores en este tiempo tenían una mala reputación, porque eran ladrones, eran saqueadores, hermanos, eran delincuentes, eran mentirosos, a tal punto que un historiador dice que la misma gente tenía miedo de comprarle lana y leche y carne a ellos, porque creían que podría ser de animales que habían robado
entender en esta tarde. Lo que yo quiero, hermanos, que veamos en esta tarde es que aquí se cumple la palabra del Señor cuando viene y dice que Él, hermanos, apareció para traer vida a aquellos que son lo más vil del mundo. Aquellos que tienen más reputación fueron los primeros en ser evangelizados, en recibir el mensaje de buenas nuevas, y no por hombres, no por un pastor, no por un evangelista, no por un misionero. Dice la Biblia que un ángel se les apareció. Aquellos que podrían estar excluidos de esta salvación fueron los primeros en recibir, hermanos, este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje del ángel a ellos? Paz a vosotros. ¿Y saben por qué paz? Porque cuando ellos vieron al ángel se asustaron, tuvieron miedo, hermano. ¿Y saben por qué tuvieron miedo? Porque sabían que sus obras no eran justas. Isaías dice que al ver la imagen, hermano, de aquel ángel con la tenaza, hermano, imagínense, en el altar, dice que él simple y sencillamente dijo: ¡ay, Dios mío, soy muerto! Aquí envió Isaías a un ángel. ¿Y qué es lo que él vio inmediatamente? La muerte. Porque nadie puede estar en la presencia de Dios vivo y vivir, hermanos. Pero sin embargo dice que estos pastores con mala reputación, hermano, el ángel les dijo: paz a vosotros. Porque hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús, hermano. Qué lindo realmente. Y óigame, y el mensaje de los ángeles a estos hombres fue: vayan, búsquenlo, porque el niño está en un pesebre envuelto en sus pañales. Y estos hombres, hermano, inmediatamente dejan su rebaño y van a buscar a dónde estaba Jesús. Yo creo que esta tarde muchos de esos conceptos, hermanos, se nos caen. Y algunos podrían estar diciendo: ¿será verdad o será mentira este hermano lo que está hablando? Pues investiguen, hermano, estudien. Y dice que el ángel le apareció y les dijo: no teman, paz a vosotros. Y dice, porque, hermano, les traía un mensaje de gran gozo, salvación y vida eterna. Y yo quiero decirle algo más importante también en esta tarde, hermanos. ¿Por qué no existe específicamente la fecha o el día en que el Señor nació? ¿Ah? No hay un registro. Pero, hermano, hay un registro histórico y aparte de la Biblia que dice que el día en que el Señor Jesucristo, el cielo se oscureció en Medio Oriente. Y viene Pablo y dice que nosotros debemos celebrar su muerte. ¿Y saben por qué debemos celebrar su muerte? Porque en su muerte nosotros encontramos vida. En su muerte nosotros encontramos vida. En su muerte nosotros, hermano, nosotros recibimos perdón de pecados. Entonces, más que celebrar su vida, debemos celebrar su muerte en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario Él fue y venció, dice la Biblia, toda potestad. En la cruz del Calvario fue donde Él derramó su sangre. Sangre que ha limpiado todos nuestros pecados. Sangre que nos ha dado vida. Y a través de su muerte, dice la Biblia que el camino hasta la presencia de Dios Padre se nos abrió a nosotros, indignos pecadores, hermanos. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos hacer? Como dice Pablo, hermanos, en la carta a los Corintios: haced esto en memoria de mí. ¿Hasta qué? Al venga, hermanos. Démosle gracias al Señor y démosle, Señor, gracias por esta palabra.
que has traído hasta nuestros corazones. Que tu presencia, Señor, permanezca en nuestras vidas. Llénanos de gozo, llénanos de paz, llénanos de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Todos están contentos de estar en la casa de Dios. Amén. Vamos a ver la asistencia, hermano, porque el domingo